Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Muy buenos días, una vez más es un privilegio para mí poder compartir con todos ustedes el comentario de la Hora Silenciosa. Te saluda Esteban Corbalán y junto con mi esposa Gisela y nuestros hijos estamos sirviendo al Señor a través del ministerio de Palabra de Vida aquí en República Dominicana. El pasaje que nos toca en esta mañana está en Hebreos capítulo 1 versículos 8 al 14. No quiero comenzar la lectura sin recordarte que este comentario no reemplaza tu tiempo devocional con Dios. Recordá que ese tiempo tiene que ser privado y personal y es el momento en que es un encuentro especial con Dios a través de su palabra donde Él va a ministrar a tu corazón. La hora silenciosa consta de dos preguntas que son clave. La primera es ¿qué expresa el escritor? Y es esta la razón de estos audios, porque simplemente cada uno de mis consiervos durante todas estas mañanas, ese es el propósito de ayudarte a que puedas entender el panorama completo del pasaje entonces para meditar en el día. Pero también la hora silenciosa, la segunda pregunta es ¿cómo puedo aplicarlo a mi vida? Y esa es la parte fundamental de este devocional, en donde Dios entonces te va a desafiar a través de su palabra para que pongas en práctica durante el día lo que te ha dicho en este tiempo devocional de meditación a solas a través de este recurso como lo es la hora silenciosa. Luego de esto entonces vamos a la lectura, capítulo 1. Versículo 8 al 14, el libro de los Hebreos dice así: Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Cada uno de mis consiervos que les tocó los versículos anteriores te han ido hablando acerca de cuál es el propósito del libro a los Hebreos o de esta carta escrita, ¿verdad? Entonces, donde es mostrar la superioridad de Cristo. Comenzamos viendo cómo Cristo es superior a los profetas en el capítulo 1, verso 1, y en el capítulo 1, verso 4, cómo Cristo es superior a los ángeles. La iglesia de Colosas, la iglesia de Galacia, había enfrentado justamente este problema en donde muchos hermanos habían dado un lugar de preeminencia y de prominencia, si se puede decir, a los ángeles debido a su actividad en el Antiguo Testamento, específicamente para con el pueblo de Israel, pero llegaron incluso a caer en la idolatría. Por eso el autor tiene como propósito decir a sus lectores que Cristo es superior a los ángeles y que es el único entonces que merece toda alabanza y toda adoración. Y esto lo hace entonces desde el versículo 8 hasta el versículo 13, a donde va a especificar por qué Cristo es superior. Y allí entonces lo va a hacer a través de las declaraciones del Padre, que dice en primer lugar, va a hablar acerca de la deidad del Hijo. En el versículo 8 y en el versículo 9, llamándole directamente Dios. Dice más del Hijo, dice tu trono, oh Dios, hablando acerca de su Hijo Jesucristo y poniéndolo entonces a la misma altura, diciendo que Cristo es de la misma esencia, si bien son distintos en subsistencia, pero es Dios igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Jesucristo dijo en San Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre uno somos. Pero no solamente hablando acerca de la deidad del Hijo, sino también del dominio del Hijo, allí en los versículos 10 al 12, donde le dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tu mano. Y no solamente que Él por ser creador domina, sino que también por su eternidad, porque todo esto va a camino entonces
a desaparecer, pero el único que va a permanecer es aquel que creó y que sustenta todas las cosas. Por eso su dominio es eterno sobre todo lo creado, incluidos los ángeles. Y por último va a terminar también hablando en el versículo 12 acerca de la dignidad del Hijo, cuando dice: pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si bien los ángeles son presentados en otras escrituras como los hijos de Dios, o son llamados los hijos de Dios, pero a ninguno de ellos se le habló en una forma particular y se le dio el privilegio, como al Señor Jesucristo, de sentarse a la diestra del Padre, aquel lugar entonces que solamente le corresponde a Él y que es dado entonces por Dios el Padre a su Hijo Jesucristo. Entonces Jesucristo es superior a los ángeles por las declaraciones del Padre en cuanto a su deidad, en cuanto a su dominio y en cuanto a su dignidad. ¿Y qué podemos decir de los ángeles? Bueno, agregar una vez más acerca de que estos son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Así concluye el versículo 14 hablando acerca de estos ángeles. Los ángeles que en primer lugar adoran al Señor, dice así en el versículo 6, adoren en todos los ángeles de Dios. Los ángeles que ayudan a los propósitos de Dios, por eso dice en el versículo 7, hacia sus ángeles ministros, ministros o servidores de los planes eternos del Señor, pero no solamente que adoran a Cristo, no solamente que ayudan en los planes y en los propósitos del Señor, sino que también asisten a aquellos que serán herederos de la salvación, en otras palabras, a ti y a mí, querido hermano. ¿Cómo nos ayudan? Bueno, en las respuestas a las oraciones. En Hechos capítulo 12, versículos 5 al 10, nos habla justamente de esta asistencia de los ángeles para nosotros, los que componemos el pueblo de Dios y que vamos a ser herederos de la salvación. No solamente en la respuesta a las oraciones, también en la propagación del Evangelio. Hechos capítulo 8, versículo 26 y capítulo 10, versículo 3. En la protección de los siervos de Dios. Hechos capítulo 27, versículo 23 y 24. Observan para ayudar y en el cumplimiento de los planes de Dios a los siervos de Dios. 1 Corintios capítulo 4, versículo 9 y Efesios capítulo 3, versículo 10. También dan o imparten ánimo y fortaleza a los siervos de Dios mientras cumplen su ministerio, como está allí escrito en Hechos capítulo 27, versículo 23 y 24. Y también cuidan y conducen a los justos en el momento de su muerte, como nos dice Lucas capítulo 16, versículo 22. Todas estas cosas hacen estos ángeles creados que colaboran y cooperan con los propósitos de Dios y que también entonces cuidan y asisten a aquellos que serán herederos de la salvación. Hoy tenemos motivo de gratitud, claro que sí. En primer lugar, de gratitud a nuestro Dios por la persona de nuestro Señor Jesucristo, aquel que es Dios, aquel que tiene un dominio sempiterno y aquel que es el único digno de toda alabanza y de adoración, y aquel que nos llamó para cumplir sus planes y sus propósitos eternos y que nunca nos deja solo, porque no solamente contamos con su presencia, no solamente contamos con su protección, sino también con esa gracia que siempre va a estar dispuesta para suplir todo lo que necesitamos, y en esas necesidades también entonces entra estos servidores nuestros, que son nada más y nada menos que los ángeles, que están para ayudarnos a cumplir los propósitos eternos de Dios para la gloria de su nombre. Así que hoy es un día para regocijarnos en estas bendiciones. Que el Señor te bendiga ricamente.